Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Vamos a aprender algo muy interesante de las matemáticas y de las geometrías. Vamos a trabajar con la suma de ángulos interiores de los polígonos. Antes que nada, vamos a hablar de los polígonos. Los polígonos son esas figuras de lados rectos, esas figuras cerradas de lados rectos, que tanto podemos ver en la vida cotidiana. Fíjense, los panales de abeja tienen forma de polígonos de 6 lados, y los ángulos interiores de esos hexágonos, de esas figuras, de esos polígonos, van a ser los ángulos que estén adentro. ¿Bien? Veamos también, las canchas de fútbol tienen ángulos. Los ángulos vendrían a ser las esquinas del córner. ¿Bien? Vean cómo los ángulos siempre son esos lugares, esas aberturas en donde se juntan dos lados. Vean cómo, por último, en nuestro cartel, donde se junta este lado con este otro lado, queda definido un ángulo, el ángulo este verde, un ángulo interior. ¿Ven? Ese ángulo cerradito es uno de los ángulos. Después, donde se junta el lado amarillo con este lado violeta, se va a formar otro ángulo interior. Y después, donde se junta el lado azul con el lado violeta, se va a formar otro ángulo interior. Vean que entonces, dependiendo de la cantidad de lados que tenga un polígono, exactamente igual va a ser la cantidad de ángulos interiores. Si el polígono tiene 4 lados, los ángulos interiores van a ser 4. Si el triángulo tiene 3 lados, los ángulos interiores van a ser 3. Ahora vamos a hablar de la suma de los ángulos estos ángulos interiores. La suma va a ser exactamente eso, sumar los ángulos interiores, sumar todos los ángulos interiores que tenga un polígono. Y así vamos a poder comprobar, vamos a ver que dependiendo de la cantidad de lados que tenga un polígono, esa suma, ese resultado, va a ser siempre el mismo. Vamos a ver algo interesante. Tenemos acá un triángulo de 3 lados, 3 ángulos. Tenemos el ángulo de los lados amarillos. Tenemos este ángulo que está acá. Y tenemos este otro ángulo. Ahora veamos qué ocurre si desarmamos este triángulo. Vamos a ver qué pasa si lo desarmamos. Miren, llevamos esta parte para acá y damos vuelta el ángulo amarillo, así, y lo vamos a acomodar bien que quede ahí. Miren ahora qué ocurrió con los 3 ángulos de nuestro triángulo. Vamos a ver exactamente que los ángulos en conjunto de los 3 triángulos forman exactamente un ángulo llano. Y como bien sabemos, un ángulo llano mide exactamente 180 grados. Y esto mismo que pudimos comprobar con este triángulo, especie de rompecabezas, va a ocurrir con todos los triángulos. La suma de los ángulos interiores de un triángulo, la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre va a ser 180 grados. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.